Este país cambia minuto a minuto. Cuando pensábamos que las cosas o la tensión entre Estados Unidos y Colombia iba en creciendo y que en la manifestación que se dio pedida por Petro para defender la soberanía colombiana de los ataques de Donald Trump, resulta que se conoció la noticia de que los dos presidentes eh, pues decidieron aceptar la diplomacia de nuevo y encontrar un camino para conversar. Y además, para encontrarse, como bien lo anunció Donald Trump en su trino. ¿Dónde se van a encontrar? No sabemos. Va a servir para que esta nueva situación pues baje la tensión o reduzca la tensión que hay entre los dos países, pues no se sabe. Lo cierto es que son muchas las cosas y muchos los factores que hay todavía en ese nuevo tablero que tienen que ver con las relaciones con los Estados Unidos y sobre todo con Donald Trump y Gustavo Petro. Para entender qué está pasando y cuál ha sido el impacto que toda esta tensión y esta crisis que aparentemente tiene un momento de, digamos, de distensión ha influido en el proceso colombiano, pues hemos querido hacer esta entrevista muy caliente con uno de los candidatos que va a dar la pelea dentro del Frente Amplio que montó la centroizquierda, si se puede hacer esa, tocar o denominar así esa franja política, en la famosa consulta del 8 de marzo, donde se van a medir las fuerzas de las diferentes facciones y sobre todo la del Frente Amplio. Bienvenido, Roy. María Jimena, un saludo especial a todos los internautas de A Fondo. En caliente, como usted dice, Sí. este es un país maravilloso si no fuera porque como en la montaña rusa produce vértigo. Ayer, hasta hace, digamos, Sí. 12 horas, estábamos todos en una gran angustia por Sí. una tensión internacional real y cierta en la que Colombia tenía un riesgo enorme de Sí. sufrir inclusive intervenciones internacionales después de lo que pasó con Maduro y desatar inclusive una guerra civil en Colombia, porque lo impensable habría podido ocurrir. Unas horas después, afortunadamente, la llamada telefónica entre los presidentes Petro y Trump baja las tensiones, desescala el conflicto y evita o por lo menos aplaza una crisis internacional. Sí. Y hay que decirlo de entrada, gracias a la gestión de muchas personas, fundamentalmente del embajador de Colombia, Daniel García Daniel Peña, García Peña, sí. aquí en Colombia, y ya que se produjo el resultado, un trabajo prudente que se hizo durante muchas semanas, entre otras cosas del Procurador General en su tarea de diálogo para construir consensos, sectores empresariales colombianos, la Cámara Colomboamericana, hubo mucha gente que estuvo en la tarea de tender puentes y me parece que lograron el objetivo, que es restablecer el canal diplomático. Pero hay que decir algo, María Jimena, A también de ver. entrada. La crisis internacional con los Estados Unidos, que era muy grave porque era un montón de gente regando gasolina, listo a que tiraran un fósforo e incendiar este país, irresponsables ellos, y ahora le voy a decir quiénes, y además para pedirles que lo dejen de hacer porque esta mañana lo siguen haciendo, nos distrajo, además de que era una crisis real, nos distrajo de la razón por la que los colombianos tienen que decidir su destino en las próximas semanas. ¿Por qué razón los colombianos deben decidir entre unas apuestas políticas que hoy se concentran visiblemente en Sí. la consulta uribista? Digamos, eso cada vez es más Usted claro. habla de la consulta revista en la que está, pues, obviamente, la candidata, que es una candidata que entra pisando fuerte, No, y todos los candidatos que que han es ido a Paloma arrodillarse, Valencia. los que han ido a arrodillarse al ubérrimo, Que digamos. además está también Juan Carlos Pinzón, ya se metió en esa Claro, consulta. pero hay otros. Es decir, esa es una consulta. Sí, está Ya no va Enrique a haber sino dos Peñalosa. consultas, pero digamos que es importante compartir con los internautas a fondo qué es lo que verdaderamente está en juego. Hay una Colombia antes de la crisis, antes de la extracción o secuestro o captura o como la quieran llamar de Maduro y la intervención extranjera en Venezuela, teníamos claro un panorama. Unas fuerzas políticas que intentan retroceder a Colombia, que la ola neoconservadora, la ola de extrema derecha que viene subiendo desde Katz en Chile, Milei,
que ganó en Ecuador, que ganó en Honduras, con el apoyo además de un narcotraficante, que esa ola de derecha, que lo que significa es retroceder en materia de derechos, de Sí. libertades, de los derechos de las mujeres, de las minorías, de los campesinos, que quiere echar atrás el esfuerzo de la inclusión social por la que la gente sale a marchar, de los derechos de los trabajadores, de un país injusto, el tercer país más injusto de la tierra, la gente que tiene derecho a salir adelante, el tamaño del Estado, si el Estado interviene o no para darte la mano, salir adelante, todo eso está en juego. Y eso se nos está olvidando por cuenta de la crisis con los Estados Unidos. Yo quiero volver a decir que eso es lo que está en juego. Y afortunadamente, para claridad de los ciudadanos colombianos, el domingo 8 de marzo va a haber solamente un tarjetón y no hay sino 2 consultas. A ver, ¿por qué no vamos al tema de las consultas? ¿Cuál será la primera consulta? Entonces, hay 2 consultas. Y afortunadamente en ese ruido y turbulencia de 100 candidaturas, ahora la cosa está clara. A ver. Hay una consulta que es la consulta uribista, que claramente lidera el expresidente Álvaro Uribe, donde se concentran todos aquellos odiadores que se han dedicado, además en las últimas semanas, a echar gasolina al conflicto, que viajaron a los Estados Unidos a pedir la intervención militar en Colombia, que querían que se llevaran a Petro, que no han hecho sino insultar al país para ganarse la bendición de Trump. Aquí hubo una candidata que dijo una cosa insólita. ¿A quién se refiere usted? Voy a recordar esto. Una de las candidatas llegó a decir, Trump, ven, haz lo tuyo, o hazme tuya, o alguna cosa como Abelardo esa. de la Espriella también Pero dijo. no solamente esa candidata, todos, y por supuesto Abelardo, Pinzón, en fin, mucha gente decidió concentrar su odio en Petro para poder canalizar el apoyo de los Estados Unidos y lograr ¿qué? Lograr una derrota de lo que nosotros llamamos el progresismo o la centroizquierda o una visión socialdemócrata y poder retroceder a un país de las élites, a un país del narcoparamilitarismo, que no se nos puede olvidar, a un país donde sea la opresión y la fuerza la que acalle la voz de los más humildes, porque aquí pasó, porque asesinaron 6.400 inocentes, porque aquí las masacres no se pueden olvidar. Y entonces ellos sacrificaron inclusive la soberanía colombiana en aras de eso. Ahí está la consulta uribista. ¿Y cuál es la otra alternativa? La consulta del Frente Amplio o Pacto Amplio. Allí hay también matices y allí los colombianos podrán encontrar un gobierno que no permita ese retroceso, sino que avancemos en materia de derechos sociales, de libertades, de la libertad total, de la libertad de cultos, de la libertad de género, que la gente pueda amar a quien quiera, María Jimena. Es que aquí se nos olvida eso. Claro, pero a ver. Y esa consulta tiene protagonistas. ¿Quiénes son? Fundamentalmente está Iván Cepeda, mi compañero, senador. Yo voy a competir con él. Espero que lleguen otras personas. Por ahora está el exgobernador Camilo Romero. Ojalá venga la exministra Clara López, que es una genuina, digamos, dirigente de la izquierda. Pero esa consulta es la que permitirá 2 cosas. Que Colombia no retroceda hacia esa oscuridad del pasado, que avancemos en inclusión social y que pueda unir al país si quien gane esa consulta es capaz de unir y no capaz de volver a llevarnos al extremo ni a tensiones, entre otras cosas, con los Estados Unidos. Yo quiero volver antes de hacerle la pregunta. Primero que todo, usted tiene que, para ganar esa consulta, tiene que poner cerca de 3 millones de votos, porque Iván Cepeda, por lo menos más de lo que él puso cuando ganó la consulta en octubre. Están esos votos ya. Le tengo una noticia a la bolsillo. consulta uribista. Nosotros en la consulta del Pacto Amplio vamos a sacar más de 6 millones de votos. ¿Usted? No, la consulta. La vamos a sacar entre todos. Las consultas son el escenario de la unidad. Ya. Y este es un mensaje además 6 millones de directo votos, ¿usted cree que esa consulta de frente No, vamos a sacar 6 millones de votos. Apunte el número. Acuérdese que yo no suelo improvisar. Aquí lo que está en juego es el futuro del país, de los derechos de la gente, María Jimena. Quienes hemos tenido la bendición y el milagro, porque para mí es un milagro de Dios, salir de abajo hacia arriba, sabemos que es nuestra obligación permitir que otros colombianos salgan de abajo hacia arriba sin destruir instituciones y permitiendo que todos trabajen. ¿Cómo 6 millones? Venga, le digo. Para el progresismo, que es la base fundamental de esa consulta. El progresismo tiene que saber que el ganador de esa consulta tiene que ser capaz de ganar no solo la consulta, sino la segunda vuelta. Es decir, tiene que evitar una derrota frente a la derecha, para que no nos ocurra lo que ocurrió en Chile,
con la candidata Jara, Jara. que era una candidata legítima, una candidata, entre otras cosas, seria, bien formada académicamente, que ganó sus primarias, ganó la primera vuelta, favorita en las encuestas y perdió con el neofascista de Cast, que claramente es extrema derecha. Nosotros no vamos a caer en esa trampa. Y ese candidato que gane no solamente tiene que garantizar el proyecto de inclusión social, sino que tiene que garantizar la capacidad de establecer relaciones con los Estados Unidos estables, permanentes, sin ninguna injerencia extranjera, garantizando la dignidad del país, pero sin estridencias. Y esa decisión la va a tomar el pueblo colombiano. Bueno, pero volviendo al escenario, digamos, de tensión con los Estados Unidos, que está marcando mucho la pauta de esta campaña, yo veo un cambio de discurso por parte de incluso Vicky Dávila, de incluso el propio Abelardo de la Espriella, que meses antes le rogaban a Donald Trump que entrara y invadiera Bueno, ese, entre otras a cosas, era Venezuela. ateo y destructor de la familia, Bueno, ahora es el más de los sí, católicos y tal. bueno, ellos le pedían antes que por favor, así como usted dice, por favor, Donald Trump invade a Venezuela. Bueno, Invada Colombia. ahora, Yo los llamo los corinos. sí, pero una cosa es invadir a Venezuela, como ellos le piden, y otra cosa es cuando ya Donald Trump, en una de esas conferencias que dio, dijo, hombre, no sería mal empezar a hacer lo mismo en Me Colombia. suena bien hacer lo mismo en Colombia. Ahí las cosas cambiaron y ellos cambian la narrativa y empiezan a decir, como lo dicen hoy, ahora nosotros lo vamos a derrotar en las urnas. No necesitamos que vengan los americanos a invadir aquí. Nosotros lo vamos a derrotar en las urnas. Mi pregunta, entonces, lo dice hoy Vicky Dávila, lo dice hoy el señor Abelardo de la Espriella. Entonces, la pregunta es, vamos a tener unas elecciones en donde la intervención de los Estados Unidos va a estar latente, ¿sí o no? Más que latente, diría yo. Y donde todas las cargas de esa intervención, como pasó en Honduras, como pasó con Milei, como pasó en Canadá, pues va a estar en favor de los candidatos que ellos consideren de la derecha extrema, que son, pues sí, sí, que son cercanos a ellos. Que en este caso es, como dice usted, pues todos los de la derecha que la consulta uribista. Que es la consulta uribista. ¿Usted cómo entiende, en medio de todo eso, cómo advierte usted qué va a hacer usted como candidato, que además va a tener que enfrentar a un candidato muy fuerte que es Iván Cepeda dentro del Frente Amplio? Son dos preguntas. Primero, no se puede dejar pasar su observación, que es precisa. ¿Sabe por qué los llamo los corinos? ¿Por qué? Porque todo ese coro de candidatos de la derecha colombiana que estaban dispuestos a sacrificar la soberanía, que fueron a la Florida a arrodillarse a los congresistas republicanos más feroces, los mismos que han dicho que Colombia es una porquería, una cueva de ladrones, es un país enfermo, que Petro era un narcotraficante, allá fueron a tomarse foticos y abrazados con ellos. Cuando viene lo de Maduro y cuando Trump hace la intervención en Venezuela, se asustan. Y cuando lo sorprende Petro ayer con la llamada a Trump, bajando la tensión, entonces sienten que su discurso de odio hoy como que no suena bien. Sí. Y entonces se disfrazan diciendo, no, bueno, sí, defendamos la soberanía, pero un poquito, porque de todas maneras... No, dicen que los van a derrotar Claro. en las urnas, Pero ¿sabe qué están haciendo? dentro de la ley. Hay que advertirles que lo que ellos hicieron fue lo que hizo la señora Corina Machado, que fue la primera que pidió intervención de Trump y fue la primera a la que Trump desconoció. Eso les pasaría si la tensión con los Estados Unidos se hubiese prolongado. Es una buena noticia para Colombia que se haya desescalado la tensión. Y bueno, piensan que van a derrotar no a Petro o al candidato de Petro, que es el senador Iván Cepeda, sino que van a derrotar el proyecto progresista. No nos olvidemos que ellos hablan de una revolución cultural. Ellos lo que quieren es retroceder a la época en que las mujeres no tienen derecho, en que el Estado es mínimo, en que las minorías son aplastadas por las mayorías, en que las élites tienen privilegios, en que el Estado se dedica solamente a la riqueza y preservar un Estado completamente injusto, en que la gente es olvidada, abandonada, en que la gente ha sido negada durante décadas. Eso es lo que está en juego. ¿Cómo los vamos a derrotar? Ellos quieren derrotar ese proyecto. No lo van a lograr. Le dije que íbamos a sacar, María Jimena, en esa consulta 6 millones de votos. Y usted me dijo que si había que sacar 3,
póngale números a esos, van a ser 4 millones, mi tarea. Yo creo que el senador Iván Cepeda también va a hacer, por supuesto, su legítima tarea, es el candidato legítimo de la izquierda. Pero la invitación que haré en esta recta final, primero al progresismo y luego al resto de Colombia, es que el país necesita gobernar con aquel que haya demostrado darle garantías a todos, con aquel que sea capaz de gobernar para todos. Usted recuerda, porque estuvo ahí, que el día que posesioné al presidente Petro como presidente del Congreso, dije que el gobierno que iniciaba debería ser para todos los colombianos, para los 52 millones. Eso no fue así. La polarización hizo que la división Horrible, fuera sí. la peor polarización quizá, o una de las peores, que en la década de los 60 hubo una también muy sangrienta. Pero eso es lo que voy a hacer. Petro comenzó bien haciendo eso y después Mientras decidió yo estuve que en la no. presidencia del Congreso, doy fe de que todo funcionó, inclusive el Congreso, y ahí hay una diferencia importante. No hay democracia sin Congreso. Pero Y si no se es capaz de construir confianza y gobernabilidad, de respetar las instituciones, aquí hay que sanar unas heridas. La distancia entre el Ejecutivo y las Cortes, entre el Ejecutivo y Congreso, entre el presidente y los gobernadores y los alcaldes, todo eso está desarticulado. ¿Quién es capaz de hacer eso? ¿Quién es capaz? Que lo decían los colombianos. Es capaz de hacer esa articulación. Pero, Iván Roy, Cepeda, Camilo Romero, Clara López, o es capaz de hacerla Roy Barreras. Yo voy a asumir el reto. Regresé al país a unirlo y a gobernar con garantías para todos. Pero para eso, usted lo ha dicho, tenemos que ganar en la consulta del Pacto Amplio. Esa es la consulta que permite avanzar y salvar el proyecto. Y le voy a decir otra cosa. Y proteger, no solo el proyecto, sino proteger la propia identidad y la propia garantía familiar y personal del presidente Petro. ¿Por qué hay que decir eso? Porque como estos protagonistas de la consulta uribista han anunciado que lo van a esposar y meter en un avión de la DEA, porque han llegado a ese nivel si hay un incendiario. trino de Abelardo de la No, y Espriella lo que dijo dice eso. públicamente, y de Vicky también. Cualquiera que gobierne no puede dividir el Sí, país. es realmente. Hay que darle garantías a los expresidentes, a todos los expresidentes. Óigame lo que le estoy diciendo. O sea, cualquier cosa que divida al país no nos sirve para asumir los retos de Colombia. Pero, a ver, Roy, cuando usted habla de que va a ganar esa consulta, pues usted tiene un candidato muy fuerte, que es Iván Cepeda, que en las encuestas, que todavía no sabemos cuáles son las últimas, ¿Y cuáles son las de verdad? bueno, ni cuáles son las de verdad, pero por cuenta, ¿sabe qué? De una decisión del propio gobierno de Gustavo Petro. Es una decisión totalmente desafortunada, que impuso prácticamente que una veda a las encuestas. Pero bueno, diciendo eso, vamos a la pregunta. La verdad es que usted le va a quedar muy de para arriba, en como están hoy las cosas, enfrentar a un candidato que es por lo menos el candidato que va arriba en las encuestas. Eso no dice mucho porque muchas cosas cambian María en la Jimena. política. Y la pregunta que le hago yo, ¿cuál es la diferencia que hay entre usted e Iván Cepeda? Primero, todo en mi vida ha sido cuesta arriba, como a la mayoría de los colombianos. Los colombianos que cada mañana tratan de salir adelante. Y no solamente me refiero a las mayorías, que son las que apenas sobreviven, el desempleado, el rebuscador, el emprendedor, el taxista, la madre jefe de hogar, sino también al empresario, al constructor, al tendero, al comerciante. Le cuesta de para arriba porque le toca salir adelante solo. A mí eso no me asusta. Lo que he hecho en la vida es eso, salir de abajo hacia arriba. Y le aseguro que voy a ganar esa consulta para salvar este proyecto. Ahora, por supuesto que la consulta tiene un elemento positivo, es la garantía de la unidad de la centroizquierda. Yo dije en esta silla hace meses que el próximo presidente va a ser de centroizquierda. Sí, Quien usted lo gane dijo la también consulta, se lo dije a usted, sí. quien gane la consulta del domingo 8 de marzo, que es apenas dentro de 7 semanas, va a ser presidente de la República. Imaginen eso, quien la gane va a llegar a la segunda vuelta. ¿Quién es capaz desde esa segunda vuelta de hacer lo que usted ha dicho? De articular el país, de gobernar para todos, de darle garantías a todos y de unir el proyecto progresista también con respeto a las luchas populares. Es que aquí no se puede responder a la lucha popular con represión. Yo llevo 15 años, y usted lo sabe, y usted lo ha hecho desde su óptica, de manera también muy valiente, caminando este país en defensa de las víctimas, de la paz,
de los campesinos, de los derechos de la gente, denunciando las masacres paramilitares, también las atrocidades guerrilleras, defendiendo la vida. Lo hemos hecho durante estos 15 años y vamos a hacerlo en los próximos 4 años. No nos vamos a devolver a la oscuridad del pasado. No me contestó cuál es la diferencia. ¿Cómo Tengo muchas diferencias. A ver. Primero tendría que decir que tengo afinidades, porque he caminado 15 años con Iván los caminos de la paz y la defensa de las víctimas de los derechos humanos. Es correcto. Sí. Sería injusto con él no decirlo. Pero tenemos muchas diferencias. Primero, la diferencia ideológica fundamental. Yo toda la vida he sido un liberal socialdemócrata. Durante los 17 años que estuve en el Congreso, 15 años estuve en el partido que fundó Juan Manuel Santos y cuya obsesión fue siempre la paz. Y durante esos 15 años, 12 de ellos los dediqué a la construcción de esas instituciones. Yo reconocí el conflicto armado en la ponencia de la Ley de Víctimas, hice el marco para la paz, me fui para La Habana, construimos la JEP, la Comisión de la Verdad, construimos la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con usted, desde su óptica como comunicadora y como mujer absolutamente libre, marchamos en favor del plebiscito por la paz, lloramos el día que nos derrotaron con mentiras, salvamos a la JEP en el gobierno Duque que decidió hacer la trizas, le hicimos oposición a Duque. Todo eso lo hicimos en una bancada de oposición, donde estaba Petro, donde estaba Cepeda, donde estaba María José, así que tenemos cosas en común. Pero yo soy un liberal socialdemócrata. Ellos son, y sobre todo Iván, es un hombre legítimo de la izquierda pura. Esa es una diferencia importante desde el punto de vista ideológico, porque significa una visión distinta del empresariado, de la economía. Yo creo que hay que crecer la economía y ningún país del mundo puede crecer la economía sin la participación del sector privado con plenas garantías. El sector privado tiene que tener garantías. Y creo en las instituciones. Y creo en un Estado que sea capaz de articularse, vuelvo a decirlo, con los gobernadores, con los alcaldes, con el respeto con las Cortes y con el Congreso. Yo lo sé hacer. Esa es una gran diferencia. Yo presidí el Congreso 2 veces. Y lo presidí con equilibrio, con armonía, sin ruido, sin estridencia, sin mermeladas. El primer año aprobamos todo. Aprobamos el Tratado de Escazú, que Duque lo había congelado durante años. Aprobamos el hecho de que los campesinos fueran sujetos de derechos, lo que no había ocurrido. Aprobamos la jurisdicción agraria, inclusive una reforma tributaria. La jurisdicción agraria se está quedando empantanada en este Porque Congreso. Después de que rompieron la coalición con el radicalismo, y esa es una diferencia. Es decir, usted no puede, si hay un cortocircuito, y estaba hablando de que se iba a ir la luz, es una cosa curiosa. Dije, si se va la luz, usted tiene que llamar a un electricista y se nos acaba de ir la luz en el edificio, al parecer. Pero tiene... No sé, sí, volvió. No sé si quedó grabado el apagón. Bueno, vamos a impedir que haya un apagón en Colombia. Y impresionante, eso se dice, dijo, hubo apagón y ¡pum! Y se fue la luz. Es que lo que yo digo lo hago. Entonces, y lo que se resuelve yo lo resuelvo. Mire, yo lo sé hacer, María Jimena. Hay que conducir el país con conocimiento. ¿Sabrá el próximo presidente o no construir las mayorías que permitan avanzar? Estábamos diciendo que nosotros hicimos aprobar la jurisdicción agraria, la reforma constitucional. Había que hacer la ley ordinaria, lo mismo en salud, porque rompieron la coalición, porque no saben hacer consenso. ¿Y se quedó ahí ya? Porque no saben construir con el Congreso. Yo construí la coalición más grande que ha tenido cualquier presidente para el presidente Petro, más grande que la que le organizamos al presidente Santos, porque se trata de diálogo, de respeto, de conocer el oficio. Podría poner 1000 ejemplos. Usted no puede poner al mando de un avión a un piloto que no tiene idea de cómo funciona el avión. Usted no puede poner al frente del Estado a alguien que no tiene ni idea de cómo gobernar. Yo sé gobernar, lo he hecho, y gobernar es construir en común. Y esa es la decisión que van a tomar los colombianos. Diferencias con Iván, yo creo que la capacidad probada de construir consensos y gobernar con todos y no con un sector. Por eso quise recordar la posición de Petro. Cuando dije, el gobierno debe ser para todos, y eso no ocurrió. El próximo gobierno tiene que ser para todos. No puede generar miedos. Yo tengo que decir que recorrí el país invitando al pacto histórico del que soy fundador a votar por Iván. ¿Por qué? En octubre. Porque se necesita un candidato legítimo de la izquierda. Si el próximo presidente va a ser de centro izquierda, tiene que tener como componente a la izquierda legítima, valiente, que ha luchado y que tiene que ser reconocida y tiene que tener al centro. Claro, que eso es una realidad nueva que la derecha le ha costado entender.
y el país cambió. Ya hay El una país cantidad cambió, de personas la que son gente de aprendió izquierda. a reclamar los derechos y nuestra primera responsabilidad es que ese Pero, esfuerzo no se pierda y no retroceda a la oscuridad a la que nos quiere devolver la derecha. Y eso se hace con toda la izquierda y también con Iván. Le quiero decir, a Iván lo necesitamos. entonces la pregunta es, si usted, por ejemplo, en esta, digamos, situación hipotética, gana esta consulta, ¿usted está convencido y está seguro de que Iván Cepeda y el pacto va a ir con usted a primera vuelta? Es que yo no cambio Y de si opinión. pasa lo contrario también. Yo no cambio de opinión. Recordemos nuevamente que anuncié al país hace muchos meses que el próximo presidente será de centro izquierda. De centro izquierda. La consulta del 8 de marzo es el escenario para la unidad es la victoria. Pero la unidad también es con los alcaldes, con los gobernadores, con el Congreso, con el centro. Lo que va a pasar es que vamos a ganar la elección presidencial. Con todos, Bueno, para todos. No tenga ninguna duda de que la vamos a ganar bueno, el domingo 8 pero de marzo. también va a tener, digamos, de hecho ya hoy, a pesar de que las aguas están calmas entre Donald Trump y Gustavo Petro, evidentemente se presiente que va a haber una intervención. La política de Monroe, que es la política nueva que planteó Estados Unidos para la región, queda claro que va a haber una intervención porque este es un hemisferio que ellos llaman Our Hemisphere, y que va a haber una intervención en las elecciones. Usted es americano, además, colombo-americano. Usted está completamente consciente de que eso va a pasar, ha estudiado la doctrina Monroe. ¿Qué implicaciones puede tener esa intervención que a hoy, digamos, podría llegar de otra forma, ya no a través de una intervención directa, según lo que hemos estado viendo en las últimas horas, Pues no pero, con una pero intervención violenta, pero sí directa. Entonces, mire, los problemas de Colombia no han desaparecido. Ni la crisis de salud, ni los problemas de seguridad en el territorio en que los ejércitos mafiosos abusaron de la candidez, por decirlo menos, de sí. la paz total y que ahora están haciendo lo que les da la gana en el territorio, extorsionando. No ha desaparecido el riesgo de la crisis fiscal, que al contrario ha empeorado. Y no ha desaparecido el riesgo de la tensión internacional con lo que bien usted recuerda. Esa doctrina Monroe-Trump ahora donde América, todo el continente es de los Estados Unidos y donde claramente el gobierno republicano dice queremos gobiernos como el de Katz en Chile, como el de Milei, como el de Honduras, es decir, gobiernos de derecha, donde se reprima el reclamo social, que en Colombia es imposible hacerlo, porque este es el tercer país más desigual del mundo y vamos a cerrar esa herida. Esos problemas no se han resuelto, ni la crisis internacional tampoco, ni el riesgo que usted advierte. Y me gusta que lo haga porque pareciera que con la buena noticia de la llamada, que yo celebro, todo hubiera desaparecido. No, el riesgo de la intervención extranjera permanece. No una intervención violenta, que estuvimos a punto por cuenta de la gasolina que echaron los candidatos Y de de Petro, derecha y de y Petro. de Petro, es decir, Sí. De Donald Trump y de Petro. pero también Los de los dos. candidatos colombianos que le echaron gasolina. Pero el riesgo todavía existe, es decir, en cualquier momento la tensión puede reavivarse si de lado y lado vuelve a echarse gasolina en el terreno. Por eso, quizá lo más oportuno de esta mañana, de este encuentro a fondo, es pedirle de corazón a todos los candidatos, los que pretendan gobernar este país, que dejen de echarle gasolina a este fuego, que dejen de incitar al odio, tanto a los de la consulta uribista como a muchos del lado nuestro, porque hay que abandonar el discurso del cataclismo, de la desgracia, de que es la Tercera Guerra Mundial, de que aquí lo que hay inevitablemente es una confrontación, que estamos condenados al abismo. No, Colombia no Eso es está, lo que estaba diciendo Iván Cepeda. Colombia no está condenada al dilema trágico entre el caos de Venezuela, reavivando la tensión, con Trump, que es una realidad y va a gobernar 3 años más. Escoger entre ese caos y esa tensión y la extrema derecha no es nuestro destino. Podemos construir un gobierno progresista donde el cambio sea seguro, tranquilo, donde se respete la lucha popular de la izquierda, que debe ser el eje fundamental de la inclusión social, y donde se respete el Estado liberal, socialdemócrata, que implica construir con todos y con las instituciones
incluyendo el sector privado, los medios de comunicación, el Congreso de la República, los nuevos congresistas, los alcaldes que también están elegidos por voto popular, que están muy abandonados, los gobernadores están muy abandonados, desarticulados. Yo sé gobernar con ellos, voy a gobernar con ellos para resolver los retos de Colombia. Eso es lo que necesita la gente, que le resuelvan sus problemas. Lo demás es un ruido que nos distrae. Y la paz total que es una de las grandes discusiones que deja este gobierno y que tiene mucho que ver también con las buenas o malas relaciones que se puedan hacer de aquí en adelante con Donald Trump. ¿Usted cómo la enfrenta? Esa es otra diferencia, ¿Y ¿no? cómo la plantea? Porque una de las cosas que más, sí, exactamente, abandera Iván Cepeda, que dice que va a seguir manteniendo la bandera de la política de la paz total si llega a la presidencia. María Jimena, yo juego con las cartas abiertas, no cambio de opinión. Lo que digo hoy lo dije hace 3 años y lo dije hace 15 años cuando presenté el marco para la paz. Inició el gobierno Petro, le dije a Danilo Rueda, el primer comisionado, que seguramente actuó de buena fe, pero completamente equivocado. Su propuesta de abrir 20 mesas de diálogos de paz con todo tipo de grupos ilegales y criminales como si fuera lo mismo, el ELN, los Golfos, los Marquetalios, los tipos de Medellín, de las bandas criminales de Buenaventura, de Barranquilla. Eso era una locura, sin método, sin rigor y por supuesto fracasó. Apostarle a la continuidad de eso en lo que se abusó de esa buena fe para que esos grupos crecieran, para que aumentara el narcotráfico, la extorsión, para que volviéramos al secuestro, para que el tal mordisco haga lo que le da la gana, para que le regalaran el título de Estado Mayor a unos tipos que eran de 5º nivel en las FARC, Para revivir las FARC, sí. para revivirlas. Por supuesto que voy a corregir ese error. Dije hace muchas semanas que lo que Colombia exige es seguridad total y la van a tener, pero seguridad total, no nos equivoquemos, es primero seguridad en las ciudades, en los barrios. Hay 12 ciudades de Colombia donde se comete el 73% de los delitos y a las ciudades hay que cuidarlas y hay que protegerlas. Yo no hubiera, si me quieren preguntar diferencias, yo no hubiera comprado los aviones Gripen. Y lo dije públicamente cuando se estaba empezando. ¿Por qué? Porque no me sirven para proteger del atraco y del asalto a la señora que se preocupa a las 10 de la noche si el hijito lo van a apuñalar en el Sirven barrio. para enfrentar No me a sirve ni Venezuela. siquiera para enfrentar a Mordisco ni a enfrentar al clan del Golfo. Hay que hacer una nueva fuerza aérea con la tecnología de hoy, con drones inteligentes, guardianes del área, que sean capaces de cuidar los barrios, como, mire, en Londres hay 1 millón de cámaras. La gente sabe en tiempo real con identificación facial cuál es el sospechoso y lo capturan. Vamos a darle esa seguridad a las ciudades, pero no basta con capturarlo, porque resulta que de cada 1000 personas captura la policía cada día por atracos, asaltos, violencia intrafamiliar. ¿Sabe cuántos sueltan al otro día? 800. Hay que hacer una reforma a la justicia para que no los suelten al otro día. Y ni siquiera sirve llevarlos a la cárcel hoy, porque el IMPEC es un desastre, porque desde las cárceles extorsionan o se especializan en el crimen. Yo voy a liquidar el IMPEC y voy a construir 5 megacárceles, pero cárceles formativas, con el SENA, con franquicias, con fábricas adentro, trabajando, produciendo, resocializando, con dignidad, con APPs, con inversión privada, en fin. No voy a repetir esa larga lista de acciones que vamos a hacer, pero seguridad total, seguridad en el territorio, sin ingenuidades. Yo soy un constructor de paz. Usted sabe, yo firmé como parte de un equipo liderado por el presidente Santos ese acuerdo de paz con la guerrilla más antigua de América, que eran las FARC, pero desde un Estado fuerte. Si usted está débil, le maman gallo, le tocan la cara, hacen lo que les da la gana. El Estado tiene que tener fuerza legítima para ser capaz de someterlos a la justicia o de abrirles camino para el sometimiento legal. Y seguridad total y seguridad social para la gente. Pero eso sí es una gran diferencia con Iván Cepeda, que dice que va a seguir, si llega a ser a la presidencia, los mismos lineamientos que ha legado la paz total de Gustavo Petro. Sí, a mí me parece que hay que mirar la experiencia. Nosotros, con método, con rigor, desde un Estado fuerte, firmamos el acuerdo de paz más exitoso que se pudo firmar, que fue el acuerdo del Teatro Colón. Yo lo negocié y lo renegocié, bajo el liderazgo del presidente Santos en su momento y con un gran equipo. Intentaron hacer lo mismo al inicio del gobierno con el ELN. Evidentemente eso fracasó, porque no se puede hacer política con armas, no se les podía permitir andar por el país, en las universidades, en las calles,
haciendo proselitismo de una supuesta Asamblea Nacional, todavía con las armas. Las diferencias de método son totales, hay que tener el conocimiento, la experiencia y la fuerza para resolver el tema, pero también la franqueza. ¿Cuál es el origen de nuestros males violentos? La maldición del narcotráfico. Y aquí también hay que tener dignidad para decir que eso es un asunto que se genera en el primer mundo. Un gobierno digno, fuerte, con soberanía, legítimo, articulado, con un país unido, es capaz de plantearle al mundo la necesidad de cambiar el paradigma de la fracasada lucha contra las drogas. Porque aquí ponemos los muertos, allá ponen el consumo, no controlan el consumo, prohíben lo que consumen para generar las mafias. Con el dinero que generan las mafias nos venden las armas que ellos fabrican, con esas armas nos matamos y les salimos a deber. Por supuesto que se necesita un gobierno que tenga la firmeza y la fortaleza para poder plantearle al mundo el cambio de ese paradigma. Colombia no puede seguir siendo estigmatizada. Aquí lo que hemos hecho es sufrir las condiciones violentas de unas mafias que se generan por el consumo en los Estados Unidos y en Europa. Pero en eso también hemos perdido en medio de todo, porque el propio Gustavo Petro ha sido incapaz de cambiar la política de drogas, a pesar de que en la narrativa pues tiene una nueva ley, una nueva aproximación, un nuevo marco. En realidad lo que ha hecho Gustavo Petro es hacer todo lo que hacen los gobiernos que siguen las políticas de prohibición. Ha aumentado las incautaciones, ha aumentado los bombardeos, ha aumentado, incluso está hablando de fumigación con glifosato. No hay una de esos puntos en donde Gustavo Petro no haya sido realmente un soldado de esa política que supuestamente ha sido un fracaso. Esa oportunidad que tenía Colombia de cambiar la política, de verdad. Gustavo Petro llegó y hizo una muy impresionante reforma o ley nueva, no reforma, sino una ley donde planteó un nuevo escenario completamente distinto, pero que no se ha aplicado. No se ha aplicado, ni siquiera ha pasado todo lo que debía pasar en el Congreso en materia, digamos, de normalización de ciertas, por ejemplo, usos recreativos de la marihuana. Se pasó en la época Yo de fui el Santos. ponente de la ley que permitió el uso médico del cannabis En la época de y le Santos. digo, hay que avanzar en ese camino. Es un tema difícil, O sea, espinoso, paradójicamente, sí. pero, a ver, recordemos a los padres de familia que ven este podcast. El alcohol es una droga, el tabaco es una droga, mata el cigarrillo, son legales, se regulan, Sí. se previene el consumo, es un problema de salud pública. Pero para no entrar en ese Pero detalle, es que déjeme, abandonamos todo el tema de la regulación y volvimos otra vez al tema de la de prohibición la represión. Pero a y ver, la le represión. voy a Sí. poner este ejemplo. Si usted En tiene, Gustavo Petro. cuando usted se radicaliza y se coloca en uno de los extremos y gradúa al otro en el extremo, cuando Trump le dice de manera injusta, infame, a Petro que es narco, cuando no es narco, Sí. porque estos candidatos de la derecha fueron a mentirle allá y a decir eso, y cuando Petro le dice al otro nazi y le dice Hitler, pues es imposible que haya un acuerdo sobre ningún tema. Por eso, lo bueno de la llamada de ayer. Imagine esto, si usted tiene dos vecinos del barrio que se están dando en la jeta, para decirlo literalmente, agarrados en una riña, la posibilidad de que esas dos personas puedan resolver algún asunto común es ninguna. Entonces, resolver la maldición del narcotráfico con la firmeza del Estado y la diplomacia internacional suficiente requiere un gobierno estable, de unidad nacional, que tenga interlocución diplomática con todos los países del mundo y con Naciones Unidas. Requiere también un gobierno capaz de rescatar la multilateralidad. Quiero hacer un reconocimiento aquí a una mujer colombiana muy valiosa, Laura Gil, que hoy es la secretaria adjunta de la OEA. Logró avances impresionantes en Europa a propósito de poner en discusión la Convención de Viena. Son temas muy técnicos, pero les aseguro que el narcotráfico no seguirá siendo una maldición de Colombia, y no porque solamente el Estado lo combata, que lo tiene que combatir, sino porque Colombia tiene que salir de ese falso paradigma. Pero Y eso implica vamos, una relación internacional inteligente. vamos al problema grave, y es que hay una cifra que sí es triste, y es que somos el país que más cultiva y que por ende más exporta cocaína, porque aumentaron los cultivos de coca. Claro. ¿Y por qué aumentaron los cultivos de coca? Pues básicamente, según todos los
estudios y los estudios que han hecho personas que se han dedicado, expertos, no porque se haya frenado la fumigación con glifosato, como dice un poco la derecha, sino porque fracasó la política de sustitución de cultivos. No ha sido una política exitosa, no se ha podido transformar el territorio. Si usted llega a ser presidente, que conoce bien ese tema, carambas, ¿cómo es que va a desarmar, digamos, como este edificio? Le voy a decir cómo lo voy a hacer, pero antes déjeme agregarle algo. No solamente fracasó porque fracasó la sustitución de cultivos en sus métodos, sino porque crecieron los grupos ilegales, como ya dijimos en esta conversación. Es que el abuso de la paz total hizo que los tipos libremente hicieran lo que les diera la gana y se han triplicado en el dominio del territorio para dedicarse a traquetear. Y esos narcos que son capaces de poner narcobombas en mi ciudad de Cali, por ejemplo, para matar inocentes, sí, o en Jamundí, o matar gente en el Catatumbo, o en Nariño, por supuesto son sanguinarios y hay que combatirlos porque son capaces de matar para enriquecerse. Eso es lo que hace un narco. Dicho eso, hay que controlar esos ejércitos mafiosos desde la firmeza del Estado. Pero la raíz del problema es la que usted señala. Por supuesto que la sustitución de cultivos es el camino y funciona si usted construye 5.000 kilómetros de vías terciarias, si garantiza la reconstrucción del IDEMA, si hay centros de acopio para que el campesino que siembre cacao, el Estado le garantice la compra de la cosecha con seguro de cosecha, si garantizamos las cadenas de suministros. El campesino no quiere sembrar coca, sino que le toca sembrar coca porque nadie más le compra el cacao, ni el café, ni las frutas que produce, porque no está el Estado garantizando la compra de su cosecha, ni está garantizándole que pueda sacar el producto. El narco va y se la compra en la finca. Pero hay que ser incluso más audaz. Hay que ser capaz de comprar la cosecha de la hoja de coca. La hoja de coca tiene infinidades de usos. Yo soy médico, sé que es un anestésico, que es analgésico, que sirve de abono, que tiene un montón de utilidades cosméticas inclusive, de alimento. Nosotros tenemos que competir garantizándole al campesino esa eficaz sustitución de cultivos. Pero eso también requiere cooperación internacional, requiere recursos económicos, requiere cerrar el déficit fiscal, requiere que la economía crezca para que haya ingresos. No crece la economía en un país dividido. Si gana alguien de la consulta uribista, de la extrema derecha, por supuesto el país se va a dividir y va a ser ingobernable. Si ganara alguien que no una al país desde una izquierda radical, tampoco va a ser gobernable el país porque no va a haber gobernabilidad. Tiene que elegir el pueblo colombiano a alguien que tenga la sensibilidad social, la experiencia, el compromiso con la paz, con la vida, con los derechos, pero también la habilidad de darle garantías a todos y a todos los colombianos. Yo asumo ese reto de convicción. Es la historia de mi vida, María Jimena. Yo tengo 62 años. Soy padre, soy un abuelo feliz. Acabo de ver a mi nieta Matilda, que es la felicidad absoluta. Y mi hija, que es médica y neuróloga, me dice: papá, voy a decir como ella me lo dice, deja de joder con la política, vente a disfrutar de la nieta, ya no jodas más. Y yo le digo: hija, la vida para mí es una bendición, es un regalo de Dios. Yo tengo la obligación de ofrecerle a los demás lo que yo pude hacer salir adelante, lo sé hacer. Voy a dedicarle el resto de mi vida a garantizar que Colombia salga adelante y lo voy a hacer el domingo 8 de marzo, pero los necesito a todos acompañándome en esa consulta. Y ya para terminar, desde la izquierda, figuras como usted, Roy, se ven como figuras como políticos tradicionales que traen toda esta carga clientelista que tienen, que han hecho su carrera política, pero a punta de pues lo que ahora hace también la izquierda, que es apelar al clientelismo, a los puestos. ¿Y usted qué dice de eso? Pues ese es un cliché, pero le voy a decir una cosa. ¿Un cliché o No, una realidad? Ese es un cliché a propósito de que se haya hecho la carrera política a punta de los puestos. Yo quiero preguntarle, cuando yo presenté el marco para la paz, ¿eso qué tenía que ver con los puestos? Cuando reconocí el conflicto armado para reconocer a 10 millones de víctimas, ¿eso qué tiene que ver con los puestos? Cuando defendí la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, ¿a quién le dábamos puesto? A los desaparecidos. Eso, por supuesto, es un cliché, pero le quiero decir, claro que yo sé hacer política, y quien quiera gobernar tiene que saber manejar el avión. Es que quieren hacer política sin políticos, quieren poner de piloto del avión al que no sepa. Por supuesto, yo respeto además el trabajo político. Y por supuesto, si usted va a poner al frente del avión que va a conducir y que la lleva a su destino para que no se estrelle en las montañas
a alguien que no tiene idea de cómo funciona el avión, usted dice, van a poner un piloto tradicional, van a traer un piloto que lleva 20 años y ha trabajado en 5 compañías, en Avianca, en Lufthansa, en Iberia, el tipo sabe manejar el avión, usted se sube tranquila y dice, no, traigamos uno que no tenga ni idea, que no sepa de política, que improvise. Ha habido muchos presidentes pero así. por supuesto, Iván Duque no había Duque piloteado el avión. Bueno, por eso, Colombia no Petro está para había improvisar. pilotado avionetas. Bogotá, avionetas. Sí. Colombia no puede improvisar, pero no se puede equivocar. Quien gane tiene que tener la fuerza para resolver los problemas, que incluye la capacidad de hacer gobierno con garantías y sin odio. Sin odio, María Jimena. Quien sea presidente no puede ni generar miedos, ni sembrar odios. Ni generar miedos, lo repito, ni sembrar odios. Pero tiene que tener también corazón, sensibilidad social. Eso no se dice. A mí no me tienen que explicar ni lo que es el hambre, ni el desplazamiento forzado. Yo soy orgullosamente hijo de esa madre soltera, le contaba a usted. Sí. Yo respeto a las mujeres cabeza de hogar porque es la historia de mi vida. Yo salí de un barrio popular y me parece un milagro estar aquí hablando con usted. Entonces, ese milagro es posible para todos los colombianos. Quien gobierne tiene que saber que esa realidad existe y tiene que sentirla en el corazón y tiene que saber resolverla. Yo sé resolver los problemas de Colombia, los voy a resolver, pero los necesito apoyándome el domingo 8 de marzo en esa consulta. Y necesito a Iván también, esto no lo he dicho nunca. Pero después de ese domingo a las 4 de la tarde, cuando el resultado se ve, vamos a necesitar no solamente a Iván y su compromiso con los derechos humanos, sino a todo el progresismo, y a María José, y a Gloria Flores, y a cada uno de los senadores del pacto, y ojalá saquemos la votación más alta tanto en las listas del pacto como en las listas del Frente Amplio, una bancada progresista. Vamos a hacer una coalición muy grande. Voy a resolver los problemas de Colombia porque lo sé hacer, dándole garantías a todos. Un gobierno para todos, un gobierno donde la gente sepa que si ganó Roy, ganaron todos. Muchas gracias y suerte. Bueno, voy a necesitar mucha suerte, pero sobre todo mucha convicción y mucho compromiso. No está condenada Colombia al dilema trágico, ni al caos, ni a la extrema derecha. Colombia tiene solución y tiene más oportunidades que problemas. Colombia tiene unas oportunidades enormes. No el escenario hoy, porque estamos hablando de la llamada con Trump, de la llamada de Petro, de cómo se bajan las tensiones, que es buena noticia, que ojalá les vaya bien en Washington, pero los problemas sociales, económicos, de violencia, de seguridad no han desaparecido y esos los voy a resolver uniendo el país. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.